Hola, Ecuador está atravesando la peor ola de crisis de violencia en su historia. Asesinatos, secuestros, atentados terroristas y pareciera que no se avisora una salida. Si la estrategia que planea implementar el gobierno de Daniel Noboa falla, esto podría tener un impacto peligroso para el resto de la región. Pero, ¿qué está midiendo el gobierno ecuatoriano? ¿Qué implica su estrategia para la soberanía de ese país? ¿Qué escenarios además se abren? Hoy lo vamos a analizar. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y poder graficar a través de datos el impacto que tiene la violencia desatada en esta nación suramericana. Crisis en Ecuador. Identificamos a este país en la región noroccidental de América del Sur con una población de 17.971.966 habitantes, según datos del censo del año 2022. La República del Ecuador lidera el incremento de violencia criminal en América Latina, según cifras proporcionadas por la propia Policía Nacional Ecuatoriana y organizaciones que hacen vida en esa nación suramericana. Hay datos que hablan sobre la seguridad en Ecuador, por ejemplo, si revisamos estadísticas. El año 2000, la tasa de homicidios en ese país por cada 100.000 habitantes era de un 17.7% y se redujo a un 5.8% en el año 2015. Hubo una transformación radical del sistema de justicia demostrada también en cifras. En el periodo 2008 al 2015, los procesos sin sentencia disminuyeron de 2.061 casos a tan solo 7, así como también se redujo los niveles mínimos de hacinamiento en centros penitenciarios. Para el cierre del año 2011, las estadísticas reflejaban que el Ecuador era el segundo país más seguro de toda América Latina, en función de la tasa de homicidios intencionales por cada 20.000 habitantes. En ese momento se encontraba en tan solo el 5.8%. Desplegamos más datos para poder entender el impacto. La institucionalidad del Estado ha ingresado en un proceso de deterioro. Las estadísticas han sido cada vez más alarmantes. Por ejemplo, el año 2012 registraban 4.600 muertes violentas. Aquí había un incremento del 65.3% a comparación de años anteriores. El año pasado, el año 2023, Ecuador alcanzaba un récord histórico de muertes violentas, 7.592. Estamos hablando de antecedentes y estadísticas bajo los gobiernos de Lenín Moreno del 2017 al 2021 y de Guillermo Lasso en la gestión 2021 y la que no concluyó el año 2023 cuando se elegía un nuevo presidente tras haber declarado la muerte cruzada el ahora presidente de esa nación, Daniel Noboa. Pero veamos cómo se ha ido expandiendo los datos y sobre todo graficado en nuestro mapa para poder entender el impacto de esta crisis de violencia. Identificamos a Guayas, Esmeralda, Manabí, Los Ríos y El Oro, provincias ubicadas a la costa donde se han registrado la tasa más alta de criminalidad en esa nación. Muchos de los delitos que allí se aviven son a causa del micro y el narcotráfico, que está siendo auspiciado por el crimen organizado. Los radares que vemos, por ejemplo, en el mapa, esos que están marcando en iconos redondos, esos radares nos ubican y nos indican que otros de los hechos violentos también se deben a motines carcelarios, lo que se han registrado recientemente en Cotopaxi, en Turi, ubicado en Cuenca, en la cárcel de Inca, en Quito, la capital, Machala y Ambato. Toda esa oleada de violencia ha provocado que el actual gobierno de Daniel Noboa active dos decretos, primero el 110 y luego el 111, desde toque de queda, estado de excepción, hasta declarar al país con una situación de conflicto armado interno. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Ya está con nosotros el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. ¿Cómo está, presidente? Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. No, gracias por esta invitación. Ustedes saben que siempre es un honor participar en Telesur. Un inmenso abrazo a toda América Latina.
Un abrazo para usted también. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué opina del decreto 111 emitido por el gobierno de Daniel Noboa cuando califica que hay un conflicto armado interno? ¿Qué significa esto para una nación suramericana, pero además en pleno siglo XXI? Y se declara conflicto interno, entonces grupo beligerante que puede salir las Fuerzas Armadas con fuerza letal. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque el crimen organizado declaró la guerra al Estado y cayó en actos terroristas. Entonces el Estado debe responder con toda la fuerza. En eso el presidente Noboa tiene todo nuestro apoyo. Expresidente, hablemos de cifras, porque las cifras echan por tierra cualquier narrativa. Veíamos en nuestro mapa 5.8 muertes durante su gobierno por cada 100.000 habitantes. Eso calificaba al Ecuador como el segundo país más seguro de toda América Latina, pero hasta el año pasado y hoy en día se registran 42 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Si usted podría decirnos 3 claves que han degenerado en esta destrucción del Estado, me gustaría conocer cuáles serían, cómo impactan y por qué, sobre todo para que tengamos claridad de este escenario. Primero, decirle que eso significa que estamos entre los 5 países más violentos del mundo. Pasamos de ser de los 2, el segundo más seguro de América Latina, a uno de los 5 más violentos del mundo. Segundo, usted ha dicho, ¿no?, las tonterías que se dicen, porque es increíble. O sea, uno dice, no se van a atrever a decir una barbaridad, si se atreven y lo repiten y algunos lo creen. Ahora la narrativa es que porque sacamos la base de Manta del 2009, la base militar gringa, es que tenemos el país destrozado en el 2024. Porque yo hice un proceso de paz, pero extraordinario, que dio la vuelta al mundo, entre pandillas urbanas, chicos de 16, 18 años que se van de golpe, los latinquí, los ñetas, los incorporamos a la vida pública, a la vida social, se los apoyó, educación, capacitación, trabajo. Ahora resulta que por eso, dicen primero que hicimos la pacificación entre carteles de la droga, eso es mentira, y que por eso es que hay estos grupos, es una barbaridad. ¿Cuáles son los factores? 1, 7 años de destrucción, de odio y persecución política por eliminar a Correa. Entonces eliminaron todo lo que habíamos hecho, por ejemplo, el Ministerio Coordinador de Seguridad, incluso coordinaba con Colombia, porque de allá viene la droga, del Putumayo, ¿no? Eliminaron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, hoy las cárceles son dominadas por la mafia, de dirigen el crimen organizado. Eliminaron el Ministerio del Interior encargado de la policía. No les quiero seguir cansando, pero el ECU 911, que era el sistema integrado de seguridad más completo y más moderno de América Latina, está en soleta. La policía volvió a ser mendiga, se gasta la tercera parte en rehabilitación social, se eliminó la cárcel de la escuela de guías, etc. Lo segundo, en el 2018, con una consulta totalmente inconstitucional para proscribirme, para impedirme ser candidato y para perseguirnos, dieron un golpe de Estado. Descabezaron Corte Nacional, 70% de los jueces lo votaron, dejaron los 30% corruptos que nos persigan y el resto lo pusieron a dedo. Destituyeron hasta la Corte Constitucional, lo cual no era posible, declararon 6, 7 meses de vacancia. Pusieron a los peores, una fiscal totalmente corrupta, otro contralor corrupto que incluso ya está en la cárcel, pero por Estados Unidos, no por el país, ¿no?, para que nos persiguieran. Y hicieron todo menos perseguir el crimen organizado. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. La ausencia del Estado es tal que el crimen organizado tiene hasta bazooka, armamento pesado. ¿Cómo es que no pudieron controlar eso? Sale por el puerto de Guayaquil la droga, no hay ni escáneres en los puertos. ¿Cómo es que no pueden? Porque ahí viene otro factor fundamental. Dentro de este deterioro del Estado, debilitamiento por fundamentalismo ideológico, por odio, también el crimen organizado ha infiltrado el Estado, y eso no ocurría antes. Ha infiltrado Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema de Justicia, Sistema Carcelario, e incluso con seguridad el gobierno anterior. Y un tercer factor, coincidió con una coyuntura internacional compleja, perdieron mercado los carteles de la droga en Estados Unidos por la entrada del fentanilo, sobre todo heroína y parte de cocaína. Miraron hacia el sur y esos carteles, sobre todo Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, empezaron a hacer acuerdos con grupos locales, soneros, los lobos, que se fortalecieron con financiamiento, se agrandaron. Súmele a eso la crisis económica, pueden captar más fácilmente jóvenes, reclutar juventud, y infiltraron el Estado y tenemos lo que hoy sufrimos y lloramos lágrimas de sangre. Y solo para finalizar, ¿no?, mire cómo es la vida. Esto es sinvergüenza para asustarnos. Yo no he visto destrucción tan rápida de un país en época de paz, sin bloqueo, sin guerra. Del segundo más seguro de América Latina a uno de los 5 más violentos del mundo. Y para asustar a la gente en cada elección decía, nos vamos a convertir en Venezuela. Venezuela ahora es mucho más seguro que Ecuador y Venezuela sí está bloqueada. Expresidente, vamos a seguir conversando. Le propongo marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web público. Está titulando Lo que sucede en el Ecuador y lo hace de esta manera.
Lo vemos en su pantalla. Ahí habla de la crisis carcelaria que se agrava en Ecuador y ya son 178 los funcionarios tomados como rehenes en los motines. Destaca también el cuerpo de la noticia que en 7 cárceles del país se desarrollan este tipo de secuestros por parte de los reos o reclusos privados de libertad. Las autoridades en las últimas horas han informado que se han liberado a 2 de ellos, pero la situación sigue siendo crítica en estos centros penitenciarios. 158 hasta el momento se mantienen dentro de los mismos y se desconoce el estado. Recordemos que el Ecuador atraviesa una crisis de violencia sin precedentes. Las ciudades más afectadas son las sureñas de Machala, Loja, Cuenca y Azuagues, las céntricas, La Tacunga y Ambato y la norteña Esmeraldas. Esta serie de motines son parte de toda esta situación que aqueja a esta nación suramericana. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis, esta vez a través de estas imágenes. Son imágenes que vienen fluidas entre la violencia desatada con motines, actos terroristas y un comunicado que lanzaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos, declarando oficial acerca de lo que sucede en esta nación, donde reafirmaban su compromiso y la colaboración con el gobierno de Daniel Noboa y la lucha contra las organizaciones criminales, dice. Asimismo, aseguraron que altos funcionarios de los Estados Unidos se van a trasladar hasta esta nación suramericana para explorar con sus contrapartes ecuatorianas formas de colaborar más efectivas para hacerle frente a lo que ellos califican la amenaza que representa las organizaciones delictivas transnacionales. Entre ellos está el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson. Expresidente, cuando vemos imágenes como estas, no solamente de hechos que aquejan al Ecuador con una crisis sin precedentes, un comunicado del Departamento de Estado fechado con 11 de enero, el día de ayer, que habla de que la próxima semana llegan al Ecuador altos funcionarios norteamericanos. Hablamos de la presencia de militares estadounidenses. ¿Cómo queda la soberanía del país si está en riesgo? Esto revela que Noboa no puede solucionar la crisis. ¿Y qué tiene que ver la subida del IVA del 15% en medio de todo esto? ¿Cómo entenderlo? Nos gustaría que nos explique. Mire, como siempre, cuando se tiene un gobierno, no está preparado para esto. Es el hijo del hombre más rico del país y tuvo el capricho de ser presidente, con los millones que tiene la novelería, la prensa corrupta, todos contra nosotros, pues le hicieron presidente, ¿no? Condiciones normales no gana nada. En todo caso, no está preparado para esto. El gobierno no está preparado, porque si usted no está preparado, y eso es deshonestidad, usted no puede participar para un cargo al cual no está preparado. Bueno, me reúno a la mejor gente, tiene un nivel pésimo. Entonces, con esto, yo temo que no vamos a ningún lado, pero pésimo. Por eso le hemos dado todo el apoyo, pero para la emergencia. Y lamentablemente, como siempre, los gobiernos de derecha se aprovecha esta crisis para meter gato por liebre. Llaman de un proyecto para subir el IVA, el impuesto al valor agregado, del 12 al 15%, que era una exigencia del Fondo Monetario. Entonces, se traiciona la confianza pública, la confianza política que le estamos dando para unir el hombro en esta crisis. Y ya no quieren meter un convenio con Estados Unidos, que lo aprobó la Corte Constitucional, para que vengan los soldados gringos al país, y como siempre, ¿no? con inmunidad. O sea, pueden violar a una chica y no se lo pueden juiciar penalmente. Y donde han intervenido de esa forma, México, Colombia, la violencia ha aumentado, no ha disminuido. Entonces ya están haciendo estas jugarretas y ahí sí, se va a romper la soberanía. Que nos ayuden en todo lo que quieran, siempre y cuando se respete la soberanía del país. El que dirige esta lucha se llame gobierno y Estado ecuatoriano. Pero quieren nuevamente, esa alma de vasallo que tienen, ¿no?, someterse a Estados Unidos y tener otra clase de involucramiento que obviamente destroza la soberanía y, lo que es peor,
va a ser resultados muy malos, como ya ha habido experiencias, en cuanto a seguridad. Expresidente, le propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Vamos a revisar lo que reseñaba el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Lo hacía a través de su cuenta en la red social X al momento de conocer el estallido de esta ola de violencia desatada en el Ecuador. Con un mensaje, extraemos parte de la propuesta que hacía el presidente boliviano. Debemos trabajar en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos, así como la creación de organismos supranacionales como la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, por sus siglas ALA, decía el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, al momento de también ratificar su apoyo a la decisión del presidente Daniel Noboa de emitir decretos para garantizar la seguridad en esa nación suramericana. Expresidente, cuando vemos propuestas como estas, que además no es nueva, la UNASUR ya lo había planteado, pero una UNASUR que ha sido prácticamente abolida por gobiernos anteriores al Ecuador, pero también hay que sumar esta otra propuesta. ¿Qué tan factible es de su realización? Justo se lo iba a decir, en UNASUR tenemos un espacio para la lucha contra el crimen transnacional, porque el crimen transnacional se combate con articulación internacional. Y lo teníamos en UNASUR, lo destrozaron. Hay que retomar esa articulación institucional, si es a través de UNASUR, a través del CELAC, a través del Instituto de Lucha Antidroga, lo que quieran. Pero hay que retomar, porque estamos hablando de crimen transnacional. Como les decía hace un momento, la droga viene de Colombia. Son los carteles mexicanos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, que están en contacto con los grupos de delincuencia organizada ecuatoriana. La droga se envía a Bélgica, se envía a Holanda, se envía a Estados Unidos. Entonces se necesita una articulación internacional para vencer esto, que es un crimen, organizaciones transnacionales y un crimen internacional. Es claro que hay tres principales pilares para combatir el crimen organizado. Uno es tecnología, no es solo pistolas, chalecos para las policías. Tecnología para evitar que metan hasta bazooka. Tecnología para poner cosas tan simples como escáneres en los containers, en los puertos, para verificar qué containers de banano tienen droga. Tecnología para poner, aunque sea inhibidores de celulares en las cárceles y cortar la comunicación de estos capos de la mafia. Pero ni son hechos. Se necesita inteligencia estatal. Ellos desbarataron los servicios de inteligencia y los utilizan lo poco que queda para perseguir a los opositores políticos. Pero se necesita inteligencia para hacer la estructura de los grupos ilegales, para saber dónde se encuentran, para poder dar golpe preciso, para no exponer a la población. Y se necesita articulación internacional. No se está haciendo ninguna de esas tres cosas en Ecuador en este momento. Pero lo que quiero es darle la razón al presidente boliviano, porque es obvio que el crimen transnacional se combate con articulación internacional. Expresidente, el Ecuador no tiene un ministro del Interior y las autoridades decían que no van a nombrar uno, algo inusual dentro de una estructura del Estado. Y esto preocupa y abre dos panoramas. Preguntarle, ¿el Ecuador está camino a ser un Estado fallido? Se lo pregunto porque con un panorama tan desolador, ¿qué esperanza tienen los ecuatorianos de aquí en más? ¿Qué nos dice? Me refiero no solamente a la crisis, sino también al panorama económico y medidas neoliberales de Daniel Noboa, expresidente. Más sangre y lágrimas y convertirlo en un Estado fallido. Ya se puede calificar a Ecuador, y esto como expresidente, como ecuatoriano, se me salen las lágrimas reconocerlo, pero ya se puede calificar a Ecuador como un Estado fallido. Esto continuará si es que no entiende el momento histórico, aunque sea que entienda eso. El presidente Noboa no acepta ese pedido, ese ofrecimiento de unidad nacional. Usted lo dice. El Ministerio del Interior, el encargado de la policía y la seguridad ciudadana, no tiene titular. Y está a cargo de la ministra de Gobierno, que es una total incompetente, una señora mexicana que la nacionalizaron a la rápida, y creo que el mismo día que la nacionalizaron nombraron un ministro. No sabe dónde está parado. El ministro de Defensa no sabe dónde está parado, es un tiktokero. El director de inteligencia del Estado es un empresario de caucho, amigo del presidente. No hay equipo. Y estamos jugando con la sangre del pueblo ecuatoriano, con las vidas de la gente. Entonces, ojalá se conforme a un gobierno de
coalición nacional o al menos un consejo asesor con gente que sepa para unir esfuerzos y sacar adelante al país. Finalizar, expresidente, me gustaría preguntarle si estamos ante un escenario de que el Ecuador se convierta en una especie de laboratorio para minar al resto de la región. ¿De qué? ¿De narcotráfico, de delincuencia organizada? Esto es algo bien peligroso. Sí, Ecuador puede ser la cabeza de playa para estos tipos tomarse en América del Sur, porque México ha sufrido algo así. Colombia también, pero era un cúmulo de factores. También tenía guerra civil interna, paramilitares, etcétera, ¿no? Pero un caos así solo con narcotráfico, bueno, de Pablo Escobar por ser Colombia, pero es Ecuador y México en menor medida, incluso ahora, ¿no? Y eso puede servir de ejemplo para que empiecen a tomarse otros países de América del Sur. Así que la lucha contra este crimen organizado, sobre todo vinculado al narcotráfico, debe ser muy exitosa en Ecuador por el bien de Ecuador y por el bien de toda la región. Presidente, por su tiempo para el Mapa y para Telesur. Un abrazo. Era el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en una entrevista especial con el Mapa para profundizar sobre los escenarios y la situación de crisis de violencia desatada en esa nación suramericana. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y tienen impacto en el mundo. Alberto Cremonte, desde la Argentina, hoy nos comenta sobre el alto el fuego en Sudán. Las fuerzas de apoyo rápido sudanesas están dispuestas a cesar las hostilidades y comenzar negociaciones. Veamos. Paramilitar sudanés, las fuerzas de apoyo rápido y la principal alianza civil acordaron una hoja de ruta con una serie de puntos a tener en cuenta en una declaración de principios para poner fin a la guerra desatada, a la guerra civil desatada en este país africano desde el 15 de abril del año 2023. El ejército sudanés, incluido en este tratado, firmaron un pacto durante una serie de reuniones que comenzaron en Addis Abeba, donde el líder de la FARC, Mohamed Dagalo, y las fuerzas civiles democráticas y el ex primer ministro Hamdok, unas conversaciones destinadas a poner fin al conflicto que pretende integrar también al ejército. Estas conversaciones son incluso una hoja de ruta de aquí en adelante como para poner fin, decíamos, a esta guerra y abrir el camino hacia un proceso político que lleve a la población civil a un gobierno justamente de esa índole y terminar con esta guerra que lo único que ha causado es muerte y terror en este país del centro africano. También, y como parte del pacto, se llegó a un acuerdo de un proceso en el cual se puedan restituir o dar regreso a los más de 7 millones de sudaneses que, huyendo de la guerra, se fueron de este país. Así que, bueno, nada, estaremos atentos a este proceso de paz que después de tanto tiempo parece que viene llevándolo adelante, bueno, en ese sentido. Gracias a Alberto Cremonte, participando en nuestra coordenada que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se desarrollan, que tienen impacto en el mundo y que no podíamos dejar de compartir hoy en el Mapa. Ya para finalizar el programa, les propongo revisar nuestro vector. Nuestro radar en el Mapa hoy nos refleja el vector que son los puntos más relevantes sobre esta temática. Ecuador vive 7 años de destrucción del Estado por intereses políticos, económicos y de odio. La estrategia de Daniel Noboa es entregar la soberanía del Ecuador a Estados Unidos e implementar políticas neoliberales aprovechando la crisis. A eso responde la subida del 15% del IVA. La presencia de militares estadounidenses en el Ecuador será una carta blanca de impunidad. Esa nación suramericana se ha convertido en un Estado fallido
fallido. El gobierno no puede contener ni resolver la actual crisis. Si el plan del gobierno falla, podría la región verse afectada por la inoculación de bandas criminales y narcotráfico. Es decir, podría minarse la región de estos ilícitos y marcar un precedente nefasto. La salida es luchar contra la crisis de manera integral, reencaminar UNASUR y otros mecanismos de integración. Son estos los pilares fundamentales bajo el respeto de la soberanía. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.